Gloria a Dios. Como dijimos ahorita, es un día muy especial. Un día muy especial. Hay algunas cosas que nosotros leemos en la Biblia y las entendemos bien. Hay otras cosas que leemos en la Biblia y no las entendemos tan bien. Y hay algunas cosas que nosotros leemos en la Biblia y queremos que Dios las haga, aunque Dios nunca las prometió. Dios nunca prometió unas cosas y queremos que las haga. Entonces oramos y decimos tenemos fe porque Dios va a hacer lo que yo le pido de una forma o de otra. Hay palabras que podemos leer y suenan bien al leerlas y sin embargo, cuando llega el momento de vivirlas se nos hacen difícil. Por ejemplo, en el libro de Mateo yo puedo leer una porción bíblica que dice algo así: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Eso es lo que el Señor dice que el mundo hace. Cómo el mundo funciona en su liderazgo, cómo el mundo funciona en cómo ellos se relacionan con la gente a las cuales ellos son responsables. Pero el Señor hace un contraste y dice: más vosotros, más entre vosotros, entre nosotros, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En inglés dice será vuestro esclavo. Fíjense la escritura. En el mundo, como la gente dirige en el mundo, se enseñorean de los pueblos, ejercen sobre ellos potestad. Eso quiere decir que a la fuerza controlan a los demás. Pero el reino de Dios es un reino que está al revés. Nosotros leemos la Biblia y siempre hablamos de victoria, hablamos de fuerza, hablamos del poder de Dios, pero nos damos cuenta que para que esas cosas sean realidad, tenemos que entender que el reino de Dios está al revés. Por eso fue que el Señor dijo que el que se humillare será exaltado. Y el que se exalta será humillado. El que quiere salvar su vida la perderá. Y el que por mí, dice el Señor, pierde su vida, la ganará. Porque el reino del Señor es al revés. Nosotros leemos las escrituras y entendemos que debemos ser siervos de los demás, pero cuando llega el momento de servir, se nos encaracola el pelo, la piel se nos pone, como decimos en Puerto Rico, piel de gallina, y no queremos servir a los demás, no queremos someternos a los demás porque decimos palabras como esta: ¿y quién eres tú para darme órdenes a mí o para que yo te sirva a ti? Porque tú no eres mejor que yo ni yo soy mejor que tú. Si el liderazgo del mundo controla a la gente a través de la manipulación y la violencia. Ese es el liderazgo del mundo. Manipulación y violencia. El liderazgo cristiano ejerce su liderazgo a través del servicio y de humildad, no de la manipulación y la violencia. Así que nosotros, cada uno de nosotros, podemos tener una perspectiva diferente en cuanto a lo que Dios está haciendo, pero no sabemos cómo servir. Vamos a ver, por ejemplo, Embajadores de Cristo es la única iglesia en todos los Estados Unidos donde la gente que son miembros de Embajadores de Cristo sabe manejar automóviles. La única. No hay nadie en el mundo que sepa manejar automóviles excepto la iglesia Embajadores de Cristo. Y usted dice: a mí me gustaría aprender a manejar. Voy a unirme a la iglesia Embajadores de Cristo para manejar o aprender a manejar automóviles. Y usted llega acá y yo le digo instrucciones: para que aprenda a manejar y sea parte de esta comunidad de fe, tienes que hacer un par de cosas. Vamos a sentarnos en el vehículo. Y les digo: hay 2 pedales en el piso. Uno, cuando lo aprietas, cuando lo empujas con tu pie, el carro se va a mover hacia adelante. Con el otro, cuando lo aprietas lentamente, el carro se va a detener. Estoy dando las instrucciones. Y entonces les digo:
Cuando vayas caminando por la carretera y te encuentres con una señal de pare o te encuentres con una luz roja, tienes que sacar el pie del pedal de la gasolina y apretarlo gentilmente al pedal del freno. Y la persona dice, yo no tengo que obedecerte a ti, porque yo soy mi propia persona y yo hago lo que yo quiera. Entonces la persona se va en su automóvil en la carretera y encuentra una luz roja. Y encuentra la luz roja, no se detiene y se envuelve en un accidente porque estaba haciendo lo que quería. ¿Ustedes me están entendiendo? La metáfora, la parábola. Esto es lo que sigue. Nosotros a veces escuchamos y leemos la palabra del Señor y la entendemos como que Dios nos está imponiendo restricciones en cómo nosotros debemos de vivir y de existir. Entendemos la palabra de Dios como que es pesada. Cristo dijo, mi yugo es ligero, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero nosotros lo entendemos como que es un yugo duro y como que es un yugo pesado porque Dios nos exige, decimos nosotros, obediencia. Y no nos damos cuenta que Él no nos está exigiendo obediencia. Aunque Él exige obediencia, no nos exige obediencia. Él lo que está diciendo es, si quieres vivir una vida en mi presencia, si quieres vivir una vida satisfactoria, tienes que seguir las instrucciones del manual. Si quieres manejar sin accidentarte, tienes que seguir las instrucciones que Embajadores de Cristo te da para saber manejar. Porque si no sigues las instrucciones, estás en desobediencia, estás haciendo lo que quieres. Pero si te encuentras en un accidente, después no digas que nosotros no te enseñamos a manejar apropiadamente. A veces nosotros nos accidentamos en nuestra vida espiritual y nos accidentamos en la vida espiritual porque no queremos seguir las instrucciones que el Señor nos da, sino que queremos seguir las instrucciones propias personales de nosotros. Una persona que se somete al diaconado o que se somete a ser un anciano de la iglesia, esa persona tiene que ser el tipo de persona que dice, yo me voy a someter a seguir las instrucciones. No haga como yo, cuando estaba joven y tuve que cambiarle los frenos al carro porque no tenía dinero para pagarle a alguien que cambiara los frenos al carro. Me acuerdo que era un carro que ya no existe, un Datsun 210. Cambió a Nissan después. Un cajito Datsun 210 y yo voy a cambiar los frenos al carro. Bueno, el quitarle la goma, el quitarle los frenos, el desarmar todo el proceso no fue muy difícil. Agarro los frenos nuevos, comienzo a ponérselo y cuando termino de poner los frenos encuentro que habían 2 o 3 piezas que estaban sobrando. No seguí las instrucciones. ¿Ustedes creen que esos frenos van a durar mucho tiempo? No seguí las instrucciones. La obediencia a Dios no es más que el seguir las instrucciones porque Dios quiere que nosotros vivamos unas vidas que sean satisfactorias para nosotros, pero que también sean agradables para Él. Él nos diseña. Dios nos diseña a nosotros. Y como Él nos diseña a nosotros, Él espera que nosotros aprendamos a vivir en obediencia para que nosotros podamos pasar esa vida a nuestras generaciones futuras. Déjame decir algo que es bien importante. Esto es importante para los líderes, importante para todos nosotros como creyentes. La mayor parte de nosotros vivimos las vidas como si la vida que yo vivo hoy no tuviese consecuencias mañana. Nosotros vivimos las vidas como que la vida que yo vivo hoy no tiene consecuencias para mañana. Y no nos damos cuenta que nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros nietos y nuestros bisnietos van a recibir parte del fruto que nosotros hemos sembrado en nuestras vidas. Nosotros vivimos en un mundo de siembra y cosecha. Vivimos en un mundo donde hay granos que se ponen en la tierra y esos granos van a traer consecuencias, un fruto de una forma en particular. La Biblia menciona esto. La Biblia enseña esto. La Biblia proclama esto. Y no nos damos cuenta que nosotros a veces queremos vivir como si no hubiese consecuencias para el resto de nuestras vidas. La desgracia que tenemos a veces
o la desgracia que sufren nuestras generaciones futuras es que el fruto que ellos van a recibir por mis acciones, el fruto que ellos van a recibir por mis acciones, las disfunciones que yo les voy a pasar a mi generación futura, por mis acciones yo no las voy a ver y por lo tanto voy a vivir tranquilo. Lo que les pase a ellos, que lo breguen ellos como puedan. No es mi problema. El problema de ellos. Nos damos cuenta que nosotros como cristianos tenemos un llamado. No nos damos cuenta que nuestros errores, nuestras inconsistencias, nuestras disfunciones se las pasamos a nuestros hijos. Se las pasamos a las personas que están con nosotros. Pero nosotros lo oímos y no lo creemos. Dice la Escritura estas palabras. Mucha gente lo menciona en esto como que es una maldición generacional. ¿Ustedes ven esa frase? Una maldición generacional. Lo sacan de este pasaje, en el libro de Éxodo, capítulo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Sí, y los padres decimos, bueno, eso es una maldición generacional. Es como si Dios estuviese maldiciendo a la gente. Pero no es Dios el que maldice a la gente. No es Dios el que está diciendo yo te maldigo, sino que dice cuando tú siembras idolatría, cuando tú siembras enojo, cuando tú siembras violencia, cuando tú siembras odio, acuérdate que esa siembra que tú haces va a tener una cosecha. Y si esa siembra está en una relación de abandono a Dios, eso va a tener una cosecha donde tus hijos y tus hijas y tus nietos y tus bisnietos pueden experimentar ese dolor. Gracias a Dios hay una forma de romper ese ciclo vicioso. Y rompemos ese ciclo vicioso cuando venimos al Señor y cuando el Señor comienza a purificarnos y a romper esa siembra que llevábamos 10, 15, 20, 30 años alejados de Dios, y Él comienza a decir, no, me va a tomar un poquito de tiempo arrancar todas las plantas y todas las semillas que sembraste, pero vamos a empezar a trabajar con eso. Pero tenemos que empezar a someternos en obediencia. Esa vida donde nosotros vivimos como si lo que hacemos hoy no tuviese consecuencias mañana es lo que yo llamo el síndrome de Ezequías. Ezequías fue un rey de Israel y nosotros lo consideramos como un rey bueno, un hombre honorable. Sin embargo, Ezequías tenía una actitud en sí mismo que era dañina para él y para sus generaciones futuras. Miren lo que sucede con Ezequías. Ezequías en una ocasión se ve atacado por el rey de Asiria que se llamaba Sennacherib. Y este rey de Asiria viene y hace un cerco en contra de Israel y quería que el pueblo judío, el pueblo de los judíos de Israel se entregara. Y Dios habla con Ezequías, le envía el profeta y Ezequías dice, yo voy a confiar en el Señor. Y el Señor nos va a librar de esta persona. No nos vamos a someter al juicio de esta persona. Y resistieron. Y esperaron. Y de momento Sennacherib recibe un reporte de la capital en Asiria. Y cuando recibe el reporte tiene que regresar porque aparentemente alguien quería destruir su reino. En el proceso de regresar a Asiria, Sennacherib es asesinado y el pueblo de Israel es liberado porque Ezequías se mantuvo fiel en su dependencia y confianza en Dios. Este es el mismo hombre que más tarde se enferma. Y Dios le dice, prepara tus maletas que te vas. Tienes pasajes de ida sin regreso. Ezequías, siendo un hombre de fe, ora a Dios y antes de que el profeta se fuese del patio de su casa, el Señor le habla y dice, vete y regresa y dile a Ezequías que le voy a añadir 15 años.
El profeta regresa y dice: Ezequías, por tu fe y demás te voy a añadir 15 años. Ezequías, fantástico, pero estuvo enfermo de muerte, se iba a morir. Mira lo que sucede. Cuando ocurre esto, los periódicos ponen en sus páginas: el rey de Israel se está por morir. Después ocurre que el milagro, dice un milagro con el profeta Isaías. Allá mandaron un email por todo el pueblo, le mandaron mensajes a todo el mundo. En Facebook pusieron que el profeta estaba, que había venido donde el rey, y el rey había sido sanado. Y los babilonios, que tienen una página de Facebook, leen lo que le pasa a Ezequías. Y vienen con una carta del rey babilónico. Queremos felicitarte, darte las gracias. Estamos alegres porque Dios te sanó. Son paganos, no creen en Dios. Pero queremos darte las gracias y felicitarte porque Dios ha hecho un milagro en tu vida espectacular. Y Ezequías los recibe y les enseña todos los secretos del palacio. El profeta Isaías viene donde Ezequías y le dice: ¿quiénes son esa gente? Bueno, son unos emisarios que vinieron de Babilonia y me trajeron un mensaje de alegría y de consuelo por haber sido sanado por Dios. Y el profeta le dice: ¿y qué le enseñaste? Y dice: yo se lo enseñé, le enseñé todo. Le enseñó dónde estaban los tesoros del templo, le enseñé todos los tesoros del reino, le enseñó dónde estaban las bendiciones del templo, le enseñé todo. Y dice el profeta Isaías a él, más o menos algo así: ¿por cuánto enseñaste los secretos de Dios a unos paganos de Babilonia? Vendrá un día donde tus hijos serán capturados por los babilónicos, serán llevados como esclavos, tus jóvenes serán convertidos en eunucos. En otras palabras, tu generación va a terminar por tus acciones. 150 años después, 150 años después. 150 años después, Babilonia invade a Judá y se lleva a los hijos de Ezequías para Babilonia y los convierten en eunucos. En ese grupo estaba una persona que ustedes conocen muy bien: Daniel, Sadrach, Meshach y Abednego. ¿Ustedes se acuerdan de ellos? Ellos eran descendientes de Ezequías y se convierten en eunucos. No pudieron tener hijos y futuras generaciones porque ellos sencillamente habían abandonado su fe en Dios. Y aquí viene el síndrome de Ezequías. Mira lo que Ezequías dice: buena es la palabra que has dicho, le contesta Isaías. Y después que le contesta, dice: buena es la palabra que has dicho. Dice: yo me alegro que esa calamidad no va a ocurrir durante mis días, sino que los días de mis hijos. ¿Oyeron eso? Cuando nosotros los creyentes vivimos para nuestros propios deseos y satisfacción, independientemente de lo que nuestras acciones vayan a causar a nuestros hijos, estamos fallando en nuestra responsabilidad generacional. Y estamos pasando disfuncionalidad de nuestras familias porque hemos abandonado el llamado de Dios. Los líderes sobre todas las cosas, Natacha, los líderes sobre todas las cosas, tenemos que vivir rompiendo la siembra que hemos hecho en el pasado. Tenemos que vivir arrancando las semillas de abandono, de enojo, de ira, de violencia, por la cual arrancándolas, ir sacándolas con el Señor. Señor, revélame dónde están el enojo y dónde está la dificultad y el problema. Yo quiero arrancar porque yo no quiero que eso dé fruto ni en mí ni en mi familia. Nosotros a veces olvidamos que el hecho de que usted fue salvo, en otras palabras, Ezequías, el Señor añade 15 años, fue salvo, no quiere decir que todavía no podemos hacer decisiones y acciones que causen daño permanente en nosotros y en otra gente. Sí, nosotros a veces no nos damos cuenta. Nosotros decimos: Señor, yo quiero dedicar mi vida a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Quiero dedicar a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Yo quiero que ellos, o mi esposo, si es mujer, yo quiero que ellos
vivan conmigo y que tengamos una vida de satisfacción y que podamos vivir bien. Entonces venimos a la iglesia y contribuimos un poco con el Señor, pero nuestros hijos están observando cuál realmente es nuestro compromiso con Dios. Y nosotros estamos sembrando una semilla en la vida de ellos. Con mis acciones yo siembro una semilla en la vida de ellos. Y como cristianos nosotros no podemos vivir así. En mi casa, cuando mis hijos estaban pequeños, para ellos no era una opción ir a la iglesia. No, que a ellos no les gusta ir a la iglesia. A mí no me importa si no les gusta ir a la iglesia. Mi legado con ellos no es si les gusta o si no les gusta. Esa no es la opción. La opción es que yo quiero que si van a irse al mundo después que estén viejos, que no se vayan al mundo porque yo no les di un buen ejemplo. Si van a vivir sin Dios, que vivan sin Dios, pero no porque yo viví sin Dios. Y les dije, tú puedes vivir sin Dios porque es una opción buena para tu vida. Así no es como debemos vivir nosotros. El síndrome de Ezequías es real. Y nosotros en la iglesia a veces olvidamos la necesidad de, como líderes, presentar un ejemplo y un modelo de vida. Porque, hermanos, nosotros hablamos mucho de un lenguaje súper espiritual y algunos de nosotros somos tan y tan espirituales que somos primos hermanos de Jesús. Y hablamos de todo eso, pero no nos damos cuenta que lo que Dios más quiere de nosotros es que vivamos en obediencia, o sea, que aprendamos a seguir las instrucciones del manual para vivir una vida que es agradable a Dios y satisfactoria de nosotros. Déjeme decirle 3 cosas y termino. 3 principios, 3 secretitos que si quiero se los lleva a su casa. Dios está comprometido a pelear por nosotros y a mantener a nuestros enemigos alejados de nosotros. Él está comprometido con eso. Pero el precio de la protección de Dios es obediencia. El precio de la protección de Dios es obediencia. Secreto número 2. Dios no puede defendernos cuando nosotros voluntariamente le abrimos las puertas de la iglesia y de nuestra vida espiritual para que el enemigo haga fiesta, como hizo Ezequías con los babilonios. Dios no puede defendernos cuando nosotros voluntariamente le abrimos las puertas de la iglesia al enemigo. El costo de la desobediencia es derrota. El precio de la obediencia, el precio de la protección de Dios es obediencia. Y el costo de la desobediencia es derrota. Principio número 3. Ustedes tienen que memorizarse esto, porque esto es lo último en la revelación que yo les digo hoy. La visión del líder cristiano tiene que alcanzar más allá del tiempo presente. La visión nuestra es algo que proyecta más allá de lo que vivimos hoy. El líder cristiano tiene que servir hoy, completamente consciente de que nuestro servicio hoy tiene consecuencias futuras. Tiene consecuencias futuras. El galardón de nuestra obediencia es intimidad con Dios. Así que el precio de la protección divina es obediencia. El costo de la desobediencia es derrota. Y el galardón de la obediencia es intimidad con Dios. Eso es para todos nosotros. No solamente para Natacha, pero es para todos nosotros. Tenemos unas obligaciones delante del Señor de vivir una vida que sea agradable a Dios y satisfactoria para nosotros. Hermanos, mire, no lo tome a la ligera. No piense que sonó bien y que yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No lo tome a la ligera. No lo tome a la ligera. Piénselo de esta manera. Haga un compromiso con Dios y diga, yo voy a una vida agradable a Dios en todos mis días para que viva una vida satisfactoria a mí y dejar un legado que se extienda más allá de los 70 años, 80 años que yo voy a vivir en esta tierra. Porque usted sabe algo, yo no sé cómo Dios va a
galardonarnos y cómo va a evaluarnos cuando nosotros lleguemos al cielo. Y yo obviamente no soy Dios, pero si yo fuera Dios y usted viene acá, yo empezaría con sus bisnietos. Vamos acá, vamos, ¿dónde están tus bisnietos? Allá están tus bisnietos. Tienes 4 grillos ahí en la cárcel. ¿Y tú, dónde están tus hijos? Hay 2 o 3 que son unos alcohólicos. ¿Y qué tú hiciste para...? No, yo fui a la iglesia. Bueno, yo iba a la iglesia casi todos los días. Casi todos los domingos. O yo oraba de vez en cuando. O de vez en cuando lo oía la palabra. Y en muchas ocasiones el pastor dijo cosas buenas que me gustaron. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el nivel de compromiso que nosotros tenemos? Dios va a esperar, entonces Él va a mirar. Entonces la gente dice, tú sabes que a veces decimos que cuando estemos en el cielo el Señor va a borrar todas nuestras lágrimas. ¿Sabes eso? Y la gente dice que Dios va a borrar nuestras lágrimas por el sufrimiento que tuvimos aquí en la tierra. Y yo creo, yo no soy Dios, pero si yo fuera Dios, yo lo haría de esta manera. El Señor nos va a llamar al cielo y cuando lleguemos allá, Él nos va a mostrar todas las pocas vergüenzas que hicimos durante la vida. Todos los errores y todo el daño que hicimos, todas las molestias que hicimos. Y vamos a estar atacados llorando delante de Dios por las cosas malas que hicimos, pensando que a última hora el Señor nos va a rechazar. Y entonces el Señor Jesús le va a decir, a pesar de todas las sinvergüenzadas que hiciste, todavía tienes acceso a mi reino, pero quería enseñártelas para que supieras lo que yo tuve que sufrir por ti. Yo no soy Dios, así que yo no sé si eso es lo que va a pasar, pero si yo fuera Dios, yo los hacía pasar a ustedes así. Amén. Así que el Señor quiere que nosotros, miren hermanos, este principio que yo comparto con ustedes constantemente, que vivamos una vida que sea agradable a Dios. Aprenda a seguir las instrucciones del manual. Si va a poner un mueble en su casa, siga las instrucciones del manual. No ponga los tornillos largos en el sitio corto y los cortos en el sitio largo porque se le va a romper el mueble. Aprenda a seguir las instrucciones del manual. Y cuando usted aprende a seguir las instrucciones del manual, usted va entonces después a ver la victoria en su vida personal. Amén. Gloria a Dios.